Cuando hablamos de cultura, nos referimos a aquello que hacen nuestros ancestros o las personas que viven en otras regiones o los indígenas. Ellos nos pueden hablar respecto a lo que es su alimentación, que no es la misma que uno tiene costumbre aquí en la ciudad o en la costa. Cada uno tiene como sus raíces de cómo preparar las cosas, cómo alimentarse. También hablamos de lo que es el vestido, lo que es su religión. Todas estas cosas vendrían a ser más o menos la parte de cultura. La política es más o menos lo que estamos acostumbrados nosotros, es a ver gente que sube a los altos mandos para gobernar, ya sea alcaldías o directamente gobiernos nacionales. ¿Qué le puedo decir yo más? Los barrios. Esas son como las partes de la política que conocemos acá. Yo pensaría que es como que la gente es una persona o varias personas que se reúnen a convocar a muchas más personas y hacerlas que las sigan y que hagan más o menos lo que ellos creen, sin importar si están de acuerdo o no están de acuerdo, o si las cosas son así o no son así. Sencillamente ellos van como a hacer lo que mejor les convenga. Bueno, bueno, cultura política desafortunadamente no es beneficioso para el pueblo, no es lo que debería ser, porque ellos se están acostumbrando es a que el poder se lo van repartiendo de acuerdo a cómo van estando preparados, pero no lo sueltan entre sus familias o no lo sueltan entre sus amigos. Si alguna persona que quiere estar de afuera, que no tiene que ver nada con ellos, quiere meterse en la política, no lo va a poder hacer porque la cultura de ellos es estar siempre unidos y no dejar abiertas las posibilidades de que alguien venga con mejores ideas y que realmente lo que se debe hacer, ayudar al pueblo. Bueno, en cuestión de reflejo de la cultura política en mi entorno, afecta porque los dineros que envían para los trabajos, ya sea de parques, de vías, para la comunidad en general, ¿no? No llegan. Ellos se quedan con un dinero que no les corresponde y eso afecta muchísimo. También nos perjudica porque cuando uno quiere apoyar a algún político que no está incluido con ellos, no lo dejan subir, sencillamente manipulan de una u otra forma los resultados o manipulan a la gente. Realmente es eso lo que nos afecta y vemos reflejado en nuestro entorno esta actividad de estos políticos y su forma de tener cultura. Bueno, si me preguntan a mí que yo qué entiendo por el concepto de cultura, yo por cultura tengo entendido que es las creencias, las culturas de una persona, digamos como es una persona, la cultura, o sea, los modales, digamos, los modales y parte de lo que es de lo de la tierra de esa persona. Digamos, un ejemplo, la gente de Boyacá se conoce pues porque son muy decentes, o bueno, no solamente Boyacá, la mayoría de personas son muy decentes, pero es un ejemplo. Como se sabe que la cultura de ellos pues es que la ruanita, como la forma de vestir, para mí eso es lo que es cultura, ¿sí? Y más que todo pues resaltando lo que es una persona. ¿Qué entiendo por el concepto de política? Ya política estamos diciendo de que política es donde hay varios puntos, varias opiniones y se logra llegar a una sola idea. ¿Para qué? Pues para poderla compartir, pues para bien sea para un pueblo, para una ciudad. Yo entiendo eso como política. Por otro, ¿qué entiendo por el concepto de cultura política? Lo mismo, entonces es una mezcla entre la cultura de una persona con... perdón. La política, o sea, es como las ideas que tiene, digamos, un pueblo, conservando la tradición, toda esa vaina,
pero entonces son como las leyes que se le ponen para seguir como esa política, ¿sí? Entonces, pues no sé si me hago yo entender, pero lo veo más como por cultura política. Es más, digamos, donde se pone eh, una idea, se debaten, se llega a un acuerdo para que la gente las pueda cumplir. ¿Sí? Eso lo veo yo como cultura política. ¿Y cómo creo que se ve reflejado la cultura política en mis entornos? Pues obviamente lo veo reflejada desde que uno entra a una empresa. Cuando uno entra a una empresa, entonces uno tiene que someterse a las políticas, ¿sí? A esas culturas que ellos tienen, a esa forma de trabajar. Entonces, eso por el lado de una empresa. Lo veo más reflejado también nosotros mismos, en cada familia. Cada familia tiene sus ideas, sus formas de pensar y obviamente también de hacerlas cumplir. ¿Sí? Eso para mí lo veo reflejado en la cultura política en mis entornos. Hola, buenas noches. Ante la pregunta de qué es cultura, yo opino que la cultura es una especie como de tejido social que abarca las distancias, formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, pues las costumbres, prácticas y las maneras de ser, los rituales, los tipos de culturas son normas de compartimiento, son aspectos incluidos en la cultura. Eh, ¿Qué es cultura política? La cultura política emprende en los valores, creencias y pautas de conductas relevantes en el proceso político que prevalecen entre los individuos y los grupos de la sociedad. Eh, la política para mí es la ciencia de una gobernación, de una nación, que también es un arte de negociaciones para conciliar los intereses. El término proviene pues de un latín y es un término griego de política, una derivación de polis que designa aquello público relativo al ordenamiento de la ciudad o a los asuntos del ciudadano. El significado de política amplio está relacionado en general a lo que refiere el espacio público. Mm, el entorno político, el entorno de la cultura política, según pues las encuestas de cultura política, pues indaga sobre la percepción que tienen los ciudadanos sobre su entorno político, explora los conocimientos frente al concepto de la democracia, los mecanismos espacios de la participación ciudadana y la percepción de utilidad en estos que representa. También explora temas relacionados con el comportamiento electoral y percepción frente a la participación política y la confianza de las instituciones. Bueno, digamos que para mi cultura sería como los conocimientos o las costumbres que se pueden, sí, que se transmiten de una generación a otra. La política, yo la veo desde el punto de vista democrático, sería que el pueblo, no sé, el pueblo le da el poder a ciertas personas para que generen, sí, para que hagan como actividades o, sí, o planes para que digamos, la ciudad o el departamento o como sea donde se esté refiriendo, este tenga un buen desarrollo, sí, tenga un buen desarrollo en general y un buen desarrollo social, que eso también sería muy importante. Pero pues no todos lo hacen. Bueno, ¿no? Para mi cultura política sería como
la que facilita como la que facilita el desarrollo y el buen funcionamiento de los sistemas democráticos. Pues creería yo que es eso. Bueno, digamos que para mí la cultura política se ve reflejada en cuanto a que se ejerce el derecho al voto, pero digamos, no se tienen en cuenta. Sí, digamos, la gente vota, sí, ejerce su derecho al voto basado en lo que piensan las personas de los candidatos. O sea, la gente no se pone a leer, digamos, el plan de desarrollo de cada candidato para así elegir, sí, el que realmente conviene para la ciudad. Y después están esos problemas que son los de las revocatorias, lo de que este alcalde no hace nada. Bueno, en fin, todo este tipo de inconvenientes que se presentan, pero digamos que en sí pues la cultura política se ve reflejada en eso, en que la gente ejerce el derecho al voto pero no lo hace correctamente.